La clase de hoy explicaré la lección 3.2, Ley de los senos, de la unidad número 5, resolución de triángulos oblicuángulos, de lo que es el programa de SMATE, ¿verdad? Pues esta clase la vamos a desarrollar un poco constructiva, ¿verdad? Lo vamos a ver de construcción. Vamos a regirnos una forma de poder construir triángulos por medio de un recurso que les traigo para que ustedes observen cómo lo hemos realizado, cómo se ha construido, ¿verdad? Bien elemental. Y voy a querer que ustedes lo construyan en su casa para demostrar la solución de los ejercicios aplicados a triángulos oblicuángulos en este caso. Bueno, vamos a explicar un poco lo que es la teoría sobre lo que es la ley de los senos. Aquí lo aplicamos solamente a triángulos oblicuángulos. Cuando hablamos de triángulos oblicuángulos es cuando un ángulo de ellos no es recto, ¿verdad? Todos son ángulos, ¿verdad? Obtusos en uno de ellos o son ángulos agudos, pero no debe de haber un ángulo recto. Pues la teoría nos dice, cuando son triángulos oblicuángulos, me dice la nomenclatura a mí, que tenemos este triángulo oblicuángulo, ¿sí? Es la característica que los ángulos A, B y C, y con sus lados A, B y C, si ustedes observen, a los ángulos les he dado letras mayúsculas, ¿verdad? Y a los lados letras minúsculas, para que lo identifiquen. A ángulos se oponen lados, ¿verdad? Con la misma nomenclatura de letras, solo que el ángulo con A mayúscula y el lado con A minúscula, opuesto. Pues de ahí se deduce lo que es la ley o el teorema del seno. Y va a razón, observe, a razón del lado A con respecto a razón de su ángulo, al seno del ángulo A. Miren, va a razón cada una de ellas. Les traigo un ejemplo bien elemental para que observen cómo se ha desarrollado ese ejemplo. ¿Ves? Tenemos un triángulo ABC. Calcula el valor de C. Si conocemos los siguientes elementos del triángulo, tenemos el lado A vale 9.5, el ángulo B vale 26 y el ángulo C vale 136. Aquí lo tengo para que ustedes observen el desarrollo. He formado o he dibujado el triángulo ABC con sus características que me dice el ejemplo. Ahora, ¿cómo lo resuelvo? A mí me pide que yo conozca el lado C, ¿verdad? Es el lado C. Y yo tengo las razones, o lo que tengo en este caso, la proporcionalidad entre los ángulos y los lados. Pero a mí me interesa el lado C. Y aquí tenemos el que voy a ocupar, el lado C, y ya conozco también el lado A y el ángulo A. Ahora, a mí solo me dan dos ángulos en el ejercicio. Ya se sabe que para encontrar el otro ángulo utilizo lo que es la suma de los ángulos internos de un triángulo cualquiera, que eso me debe dar 180. Si yo sumo estos dos ángulos, 26 más 136 me da 162. Para 180 me da 18, ¿verdad? La diferencia. Y aquí este ángulo voy a utilizar. Ahora, a razón de ellos, con respecto a los lados y a los ángulos, tengo como una ecuación de primer grado, una ecuación. Al despejarla, me da que es 21.35 el lado C, que ya lo conozco, aplicando lo que son la ley del seno, ¿verdad? Lo que es la proporcionalidad con las razones, con sus lados y sus ángulos. Ahora, este es una forma, llamémosla en solución de papel. Yo he traído en este caso una demostración por medio de lo que se le da el nombre, yo le he dado el nombre de ábaco geométrico. ¿Por qué le he dado el nombre de ábaco geométrico? Porque tiene la forma pues es un ábaco, ¿verdad? Si ustedes han observado que los niños desde el primer grado, segundo, bueno, en este caso hasta el kinder, que comienzan a identificar la numeración por medio del ábaco, que nos sirve para contar el ábaco. Pero en este caso
caso lo he construido como, le doy el nombre como lo que es el ábaco geométrico. ¿Por qué le doy ábaco geométrico? Porque aquí puedo construir, ¿verdad?, lo que son figuras geométricas. En este caso, lo que es triángulo. Estoy construyendo este ábaco. Pues con esto vamos a construir triángulos, oblicuángulos, en este caso, para demostrar que en realidad funciona la ley del seno. La ley del seno. Si ustedes observan, no sé si pueden observar que aquí hay 1, 2, 3 triángulos, pero el que yo les he demostrado es el triángulo de en medio. Si ustedes se fijan, es un triángulo escaleno, es un triángulo obtusángulo, así se le llama, ¿verdad? Porque tiene un ángulo obtuso, que es este de aquí, y es el ángulo de 136 que tenemos aquí. Este mismo triángulo obtusángulo es el que está aquí. Es la misma demostración y lo hemos demostrado por medio de este ábaco geométrico, para que ustedes observen. Ustedes me lo van a construir en sus casas, ¿verdad? Yo les voy a dar el material para que lo construyan y ustedes demuestren que en realidad funcione la ley del seno. La ley del seno en este caso, ¿verdad? Pues todas estas dimensiones que están aquí en este ejemplo son las que están en este triángulo obtusángulo, ¿sí? Son las mismas. Y lo demostré y en realidad sí que funciona. El ábaco geométrico funciona, ¿verdad? En este caso. Pues ustedes me van a hacer esta demostración por medio de lo que es el ábaco geométrico. Yo les voy a dar las instrucciones de cómo elaborar. ¿Para qué le va a servir? Para que ustedes comprueben que sí funciona y que sí el teorema del seno está comprobado que con respecto a sus ángulos y a sus lados son las medidas que se van a encontrar en una resolución de un ejercicio matemático. Aquí lo que van a hacer, ustedes a utilizar que son reglas, ¿sí? Van a utilizar un transportador que van a medir ángulos, como lo va a hacer la medición de ángulos. Se ubica aquí en el centro y ustedes miden el ángulo y miden los segmentos, ¿sí? Eso es lo que van a hacer para poder ustedes demostrar que en realidad funciona la ley del seno. Esa es hacer la diferencia de ahora con respecto a las clases que hemos desarrollado de ESMATE, que comenzamos con un problema inicial. En este caso, vamos a iniciar con la construcción de este material. ¿Verdad que está bien bonito para que ustedes lo manipulen y ustedes verifiquen que en realidad funciona la ley del seno? Ahora, ¿cuál va a ser el material que me va a utilizar para este ábaco? ¿Verdad? Ese material que usted me va a utilizar va a ser el siguiente. Yo tengo aquí cómo utilizar el ábaco geométrico, ¿sí? Bueno, primero vamos a ver las características que tiene. Tenemos la construcción de recursos didácticos, el material que van a utilizar, un marco de madera de 30 por 30, varillas, que son las que van aquí, van a ser varillas en este caso, esas varillas son de madera, las que se utilizan. Van a utilizar cepo, que son estos, cepo galvanizado, que son para electricidad, para amarrar alambres, hule, en este caso van a ser hules de colores, que ahí los tenemos, esos hules de colores, y transportador y regla. Entonces aquí les doy las especificaciones, que es lo que van a ustedes a utilizar. Van a colocar los hules de colores, aquí está, para que ustedes observen, ¿sí? Estos son los hules de colores que ustedes van a poder utilizar en este caso para estos son. Y cómo utilizar el ábaco geométrico. El estudiante debe formar triángulos con magnitudes diferentes con los hules de colores. Posteriormente, medir con una regla los segmentos de los triángulos. También medirán los ángulos con un transportador. Va a haber un error de medición y es de 4 grados. ¿Por qué? Porque el ángulo con respecto a este cepo se abre más, y en este caso se abre de 4 grados. Quiere decir que cuando ustedes lo midan, el ángulo le van a restar 4 grados porque es el error de medición por los cepos.
y comprobar con la ley trigonométrica. Ustedes aquí pueden utilizarlo con las razones trigonométricas también. Cuando se estudió en la lección 1 de triángulos rectángulos, se puede utilizar, pueden comprobarlo con triángulos rectángulos. Pero en este caso solo un triángulo oblicuángulo. Cuando no hay un ángulo recto, que todos son, en este caso, pueden ser unos obtusos y otros agudos, ¿verdad? En este caso. Pues este con respecto a lo que es el ábaco geométrico. Ahora, ¿qué es lo que me van a hacer ustedes? Las etapas metodológicas con respecto a lo que es el programa de SMATE, vamos a retroalimentar. Y esta retroalimentación me la van a hacer con respecto a lo que es, en este caso, estas características que me van a hacer en el ábaco geométrico. ¿Sí? Me van a hacer una construcción con los lados iguales. Posteriormente me van a construir de 3 lados desiguales, me van a construir lados iguales un ángulo recto y posteriormente me van a contestar con respecto a lo que ustedes forman en el ábaco, me van a contestar esta pregunta. Y finalizando me van a hacer la tarea del libro de SMATE, la página 150 y la página 153 con la ley del seno y ley de coseno que funciona también. Más adelante vamos a explicar la ley del coseno. Pero en este caso me dice construye en el ábaco geométrico las longitudes y ángulos de los triángulos ABC que se encuentran en los literales y compruebe los resultados por medio del teorema del seno. Eso me lo van a hacer ustedes. Primero van a construir en el ábaco geométrico las longitudes y los ángulos. Me van a medir con el transbordador lo que es el ángulo, ¿sí? Y me van a construir, y me van a, en este caso, me van a medir lo que son los segmentos. ¿Estamos de acuerdo? Pues, por ahorita les traje esta demostración, ¿verdad? Ustedes la van a hacer en casa. Vuelvo a insistir, lo único que es transbordador, van a utilizar, y van a utilizar una regla para medir los segmentos. ¿Estamos? Y tenemos en este caso los bulitos que van a utilizar y los cepos, que aquí los tenemos. Eso lo voy a querer, ¿verdad? Que me manden una fotografía ustedes para poder verificar si lo han resuelto y les ha resultado en este caso. ¿Estamos de acuerdo? Yo les voy a mandar en un archivo PDF toda esta información que les enseñé por medio de aquí del video y le voy a subir también la guía de ejercicios, los ejercicios que me van a resolver. Bueno, hasta aquí llegamos. Saludos y bendiciones a todos, ¿verdad?